Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches para todos, Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Vamos a seguir, ¿no? Esa es la meta, todos los días seguir adelante para que podamos ver las maravillas del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, para los que están en las redes sociales, les damos una cordial bienvenida para que hoy pongamos mucha atención a lo que Dios nos va a hablar, y de aquí pues nosotros vamos a empezar a ver y a conocer que Dios continuará con su plan y su tarea en la vida de todos nosotros, los que se quieran, ¿no? Amén. Los que quieran hacer la voluntad de Dios están bienvenidos. Los que no, pues desafortunadamente estaremos ahí, como dice el adagio popular, colando y bebiendo, ¿cierto? Porque hasta que no entendamos que es el hacer la voluntad de Dios lo que nos va a permitir cada día subir ese escalón y seguir adelante a la meta que Dios ha fijado en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, entonces recordando para todos los que hemos venido estudiando este tema bastante importante que ha sido de gran edificación, se llama La producción de Dios, parte número 10. Vamos en la producción de Dios, parte número 10, y recuerde que estamos basados en una cita bíblica que está en Génesis capítulo 1, versículos 11 al 12. Entonces, de aquí en adelante Dios nos ha enseñado que nosotros hemos sido llamados a producir un fruto. Amén. Y la Biblia nos dice que nosotros somos árboles, que nosotros como árboles tenemos que empezar a mirar si estamos dando fruto en la vida de nosotros o no. Ya la palabra fue dada por Dios cuando dice, si quieren leámonos por favor Génesis capítulo 1 versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Y fue así. Entonces dice el versículo 12: produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era ¿qué? En gran manera bueno, ¿sí o no? Entonces, de aquí en adelante nosotros hemos venido desarrollando este tema, y Dios, a medida que íbamos estudiando esta palabra, ¿cierto?, de la producción de Dios, Dios me iba llevando sobre el arrepentimiento. Después del arrepentimiento
Dios nos trajo a Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde nos habla que nosotros tenemos que dar un fruto. Tenemos que dar un fruto y hemos venido, voy a hacer la introducción pequeña para que los que de pronto no han escuchado hasta ahora el primer tema, pues podamos entender un poco. Amén. Entonces, Gálatas 22, versículo del capítulo 5, nos habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y hoy vamos a trabajar y hoy vamos a analizar sobre un fruto bastante importante que era lo que veíamos el martes, ¿no? Y me confirmaba la palabra de hoy para poder empezar a seguir realizando esta enseñanza. Amén. Entonces hoy vamos a trabajar en el fruto de la fe. ¿Listo? Quizá de pronto lo hemos escuchado en diferentes oportunidades, esta enseñanza de la fe, que es la que Dios necesita desarrollar en la vida de nosotros. Y como fruto, nosotros tenemos que desarrollar la fe en la vida de nosotros. ¿Para qué es importante que Dios quiere que nosotros desarrollemos este fruto llamado la fe? Amén. Y para que cada día nosotros podamos acercarnos, como dice, confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Entonces, a medida que vayamos desarrollando este fruto, que hoy vamos a analizar cosas bonitas, preciosas, por medio de este fruto de la fe, y vamos nosotros a empezar a mirar si verdaderamente en la vida de nosotros estamos desarrollando este fruto. ¿Listo? Dios me daba una palabra, como toda la palabra del Señor siempre me ha dado la oportunidad de trabajar del Antiguo y el Nuevo Testamento, que es lo que hemos venido aprendiendo acá, ¿no es cierto? Hemos venido aprendiendo que lo que está en el Nuevo tiene que encontrarse en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque los dos libros ninguno se separa. Sea el Antiguo, sea el Nuevo, es un solo libro. Ya que se ha dividido pues, en cuestión de épocas y en cuestión de tiempos, ¿cierto? Y en cuestión de ese suceso tan grande que Dios ha hecho a través de la persona de Cristo. Amén. Pero es un solo libro porque Cristo se habla desde el principio, ¿cierto? Desde el principio de la creación se habla de Cristo y hasta el final también seguirá hablándose de Cristo. Amén. Entonces, para empezar a estudiar, recuerde que la palabra produzca, que el Señor habla en su palabra aquí, que la leímos en Génesis 1, versículos 11 y 12, dice, produzca la tierra. La palabra producir en el hebreo es techubá, y este techubá es cambiar mi manera de pensar, es decir, arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, este techubá se está refiriendo al arrepentimiento que debe haber en la vida de nosotros. Si verdaderamente en nuestras vidas no ha habido un verdadero arrepentimiento, pues pidámosle al Señor para que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino. ¿Listo? Entonces, ese arrepentimiento que nos habla la palabra hace referencia al producir. Y nosotros como árboles debemos producir. Hoy vamos a mirar y analizar sobre el fruto de la fe que debemos producir en nosotros. Amén. Si quiere, vayámonos por favor a Hebreos, y venía yo hablándole al Señor todos los días con este tema y le decía al Señor cuál tema me va a dar o cuál cita me va a dar para poder basarme en cuanto a este fruto de la fe. Y estaba Hebreos, porque ahí habla sobre la fe, especialmente en el capítulo 11. Nos habla de todo lo que concierne a la fe. Y todos aquellos que creyeron, y todos aquellos que confiaron, y todos aquellos que depositaron su fe en el Señor,
Algunos, dice la palabra, no recibieron lo prometido, pero supieron que tenían la esperanza de que les daría una ciudadanía mejor, dice el Señor, que es la que nosotros también vamos tras ella. ¿Listo? A través de lo que no vemos es lo que vamos nosotros cada día a experimentar las bondades y la poderosa mano de Dios en nuestra vida. Listo, vamos a leer, ¿estamos ahí? Hebreos 11, capítulo 6. Les traigo para hoy la israelita, amén. Entonces, esta traducción israelita ha sido bastante importante porque nos enseña verdaderamente, y yo la analizaba y tiene unas partes iguales a la Nueva Traducción Viviente, tiene como esas letras o esa traducción se asemeja mucho a la Nueva Traducción Viviente, pero que la K2 israelita pues nos va acercando un poco al pensamiento que verdaderamente Dios tiene para todos nosotros. ¿Listo? Y les leo, dice Hebreos 11:6, y de aquí empezamos a a desarrollar sobre este fruto de la fe. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin tener confianza es imposible ser muy placentero a Yahvé, porque cualquiera que se acerque a Él tiene que tener la confianza de que en realidad Él existe y que Él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. Aquí es muy clara la palabra, aquí es muy clara la escritura, donde el Señor nos está diciendo y nos está instando que si nosotros no depositamos esa confianza, si no tenemos esa confianza, es imposible que tú le agrades a Dios. Amén. Todos los días de su vida, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra fe debe estar fundamentada en el Señor. Porque si no, será bastante imposible que tú seas de placentero para con su Dios. Entonces, dice, si no tenemos, por eso cuando habla de si no tenemos es porque tenemos que empezar a trabajar en ella. Porque muchas veces en las actitudes, en los comportamientos, en el pensar, en todo esto nos está hablando si tenemos o no tenemos fe. Amén. Dice el Señor que es imposible ser muy placentero a Dios, porque cualquiera, dice el Señor. Entonces la fe, dice el Señor, que tú vayas a tener o que aquel quiera depositar en el Señor es para cualquiera, ¿cierto? Pero también la palabra de Dios dice que no para todos es la fe, ¿cierto? Dice cualquiera, sea esclavo, sea libre, sea pequeño, sea grande, sea negro, sea de cualquier tamaño, color y sabor, dice el Señor, dice cualquiera que se acerque a Dios debe tener la confianza, debe tener la seguridad que Él en realidad ¿qué? Existe. Si no, no hay nada, porque es la única forma de que se mueva la mano de Dios en tu vida y en mi vida es creyendo que hay un Dios que creó todas las cosas, ¿cierto? Y si no creemos, pues estamos fuera del pote, ¿cierto? Estamos alejados del Señor, porque si no tenemos una fe especialmente en Dios. El mundo tiene la fe, pero depositada en otras cosas, que era lo que nos hablaban el martes. Vea, la fe es importante, la confianza, la fe que nosotros depositamos es importante. ¿Sabe por qué? ¿Quiere saberlo por qué? Porque el Señor dice en su palabra que por nuestra fe vamos a ser salvos. Si no tenemos la fe en el Señor, no vamos a encontrar esa redención que Dios tiene depositada en su palabra. ¿Ve? Entonces nos hablaba el Señor por medio de su palabra que mi fe debe estar depositada en el Dios Todopoderoso,
el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia. ¿Ven? Y entonces el mundo está todos los días errado y equivocado, colocando su fe, su confianza en cosas que no aprovechan. Cosas que verdaderamente, como nos hablaba el Señor, en uno que no puede ni oír, ni ver, ni hablar, ni palpar, ni nada, hermano. Estamos mal nosotros, ¿ve? Pero gracias a Dios que nos dio la bendita oportunidad de tener esa confianza en Él. ¿A través de quién? Porque se cumple lo que dice la palabra, y dele gloria a Dios y dele alabanza al Señor. Porque dice el Señor en su palabra, en los evangelios, que nadie viene al Hijo si no es por el Padre. O nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y el Hijo, aquel que se lo quiera revelar. Entonces démosle gracias a Dios que Dios nos ha revelado al Padre para que nosotros podamos alcanzar esa tan anhelada vida eterna. Amén. Entonces, yo definía sobre la palabra hebrea fe. La palabra fe en el hebreo, que ya todos la hemos estudiado, ya todos la hemos analizado, pero para los que no conocen, los que nos están escuchando allá detrás de las redes sociales, vamos a analizar qué significa la palabra fe en el idioma de Dios. Porque en el idioma griego, la palabra fe siempre está hablando de la parte intelectual, de la parte natural, de ahí no pasa. Pero la fe en el hebreo es totalmente distinta, vamos a conocerla, ¿cierto? Dice, definiremos la palabra fe en el hebreo. La palabra fe en el hebreo es emuná. Y esta emuná hace referencia al creer, al confiar, al obedecer, a la verdad, a la fidelidad, a la firmeza y algo bastante importante que era lo que aprendíamos anoche en la enseñanza del devocional de la hermana. Y hace referencia a la fe, a la lealtad. Eso aprendíamos anoche, la lealtad que debe haber en la vida de nosotros. ¿Cierto? Entonces vea que totalmente distinto el Señor nos habla sobre lo que quiere decir la palabra fe en el idioma de Dios. El pensamiento que debemos todos los días buscar, el pensamiento que todos los días debemos empezar a ahondar, porque ahí vamos a conocer los secretos de ¿quién? Del Todopoderoso. ¿Listo? Dice lo siguiente, esta palabra emuná tiene también su raíz en el término amán. Y este amán, dice, es estar seguro. De aquí, de esta emuná, se desprende la palabra Amán. ¿Ustedes recuerdan de un personaje llamado Amán? ¿Cierto? Era el opositor, pero tiene su significado. Esta palabra Amán es estar seguro. ¿Cómo debemos estar nosotros? ¿Seguros y confiados en sus riquezas? No. ¿En su trabajo? ¿En sus propias fuerzas? ¿En su conocimiento? No, ese estar seguro debe estar depositado en el Dios Todopoderoso, que nunca se te olvide y que nunca se me olvide. Dice, y este amán que se derive de esta raíz, dice, es ser duradero. ¿Ve qué tan diferente, qué tan distinto lo que nos enseña el lenguaje de Dios? Dentro de lo que nos quiere decir la palabra fe en el hebreo. Entonces, es ser duradero y es confiar y creer también. De este verbo se derivan 3 términos. Los vamos a ver. Dice, estos 3 términos que se derivan de la palabra fe en el hebreo, dice, es amén. ¿Cuántas veces se encuentra el amén en la Biblia? Infinidades de veces se encuentra el amén, dice, pero especialmente 30 veces.
Y este amén hace referencia a que cuando uno dice que está de acuerdo con la persona y le responde así sea, ¿cierto? Entonces cuando nosotros decimos la palabra amén, estamos de acuerdo con la persona, ¿cierto? Y le decimos así sea. Dice, y esta palabra también, amén, es verdad. Y la verdad siempre téngalo en su mente y en su cabeza, que la verdad tiene un nombre. La verdad es una persona, que se llama ¿quién? Cristo. La verdad no es una palabra, pero la palabra es un nombre. Y la palabra es un camino, es una verdad y es la vida. ¿Listo? Por ejemplo, en el Salmo 106, 48 nos habla sobre esa palabra verdad. ¿Listo? Que se deriva del amén. También dice la palabra emet, que se deriva de estos tres términos. Emet hace referencia a la fidelidad, a lo verdadero, a lo verdadero hace referencia a la verdad. La palabra emet en el hebreo. 127 veces aparece esta palabra verdadero, por ejemplo en Isaías 38, 18. Listo. Y ahorita vamos a empezar en materia con los versículos. Aquí lo llevo para que vayamos entendiendo y conociendo verdaderamente el significado del pensamiento del Todopoderoso Dios. ¿Listo? Para que podamos entender lo oculto. Listo, después de definir esta palabra, ahora sí vamos a basarnos dentro de la enseñanza que el Señor me daba y me enseñaba por medio de un personaje que vamos a ver también en el mismo Hebreos, que es lo que habla de todos los personajes que se destacaron en cuanto a la confianza en el Señor. Si quiere vayamos por favor, vamos a estudiar hoy un personaje llamado Abraham. Está en Hebreos capítulo 11 versículos 8. Vamos a mirar aquí, vamos a analizar un poco sobre Abraham. Es importante mirar porque este personaje, aparte de Jesucristo, nos dejó una enseñanza acerca de la fe, ¿cierto? Y vea lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos 11:8. Dice, estoy leyendo la Kadosh Israelita Mesiánica, dice, por la confianza Abraham obedeció después de que fue llamado a salir al lugar que Yahvé le daría como posesión. En verdad salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la confianza vivió como residente temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido. Entonces aquí vemos un personaje donde nos habla la palabra de Dios, que depositó su confianza en ¿quién? En su Dios, en el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Entonces, recuerde, yo estudiaba un poco sobre la vida de Abraham y analizaba que Dios, cuando le dice ahí en el 18, por la confianza que tuvo Abraham en Dios, en el Dios de los cielos, él obedeció. ¿Para qué? Para salir del lugar donde Dios le había prometido. Recordemos que de lo que nosotros hemos aprendido dentro de la palabra, Abraham no era hebreo. Abraham era gentil. ¿Por qué gentil? ¿Por qué conocemos que era gentil? Porque él era de Ur de los Caldeos, y allá en Ur de los Caldeos, dice la palabra de Dios, rendían culto a dioses llamados la luna, que era lo que veíamos el martes, ¿cierto? O sea, el desvío de la fe está bastante extendido por toda la tierra. O sea, la fe que tenemos es la fe, como dice la Biblia, de los demonios, no es la fe del Señor. Entonces, por tanto, Dios tenía que sacar a Abraham de allá de Ur, porque su padre y toda la descendencia de su padre adoraban
al Dios de la luna. Es lo que hemos venido estudiando, es lo que hemos venido trabajando sobre que la fe de nosotros no sea la fe de los demonios, porque esa fe que nos han enseñado desde nuestros padres, desde que nosotros nos formaron en una casa, en una institución, en un colegio, llámese como se llame, no era la fe de Dios, del Dios de los cielos, era la fe de los demonios. Porque están siempre dirigiéndose a las cosas que hay aquí en la tierra. Siempre están buscando la forma de adorar imágenes, adorar cosas, adorar todo tipo de cosas que no verdaderamente me acerca a Dios. Entonces está tan contaminada la fe, que era lo que veíamos, que era lo que aprendíamos, la fe de las costumbres paganas. ¿Cierto? Entonces, esa fe no me va a llevar a mí a la salvación, hermano. Por eso es importante que nosotros empecemos a mirar dónde está depositada mi fe. Porque esa fe es la que nos va a presentar delante de Jesús, delante de la presencia de Dios. Entonces, analizaba yo, dice Génesis capítulo 12, la palabra de Dios dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Vea, cuando Dios nos va a mostrar algo, cuando Dios tiene un plan y un propósito en la vida de nosotros, Dios tiene que separarnos del mundo. Dios tiene que separarnos de esos dioses que nos alejan de Dios, porque toda esa clase de dioses, de creencias cerradas y equivocadas, nos están alejando de Dios. Dice la palabra de Dios que esas tradiciones nos alejan de Dios. Esas tradiciones que celebra el mundo no son de Dios, son de los demonios. Y nosotros, confiados y seguros, íbamos tras esas tradiciones, ¿cierto? Adorando cosas que no conocíamos. Entonces Dios tuvo que sacar a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a una tierra que le iba a mostrar. Una tierra que iba a ser para él y para su descendencia, ¿cierto? Entonces, esa descendencia iba a poseer esa tierra. Entonces, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a mostrar algo, Abraham. Entonces, para que Dios nos muestre algo, nosotros tenemos que empezar a evacuar todo aquello que no sea y se llame Dios. ¿Qué es lo que hemos venido también aprendiendo de acuerdo a la palabra del Señor? Que un Dios para mi vida no simplemente es la imagen, no simplemente es lo que yo de pronto tenga proyectado allá en el territorio donde yo vivo, sino que un Dios se puede convertir en algo que esté por encima del Dios de los cielos, que esté en primer lugar para mi vida, ¿cierto? Entonces, vamos a entender que Dios tiene que apartarnos, Dios tiene que separarnos porque tiene un propósito en usted y en mí. Y ese propósito, dice el Señor, lo cumplirá porque irrevocable es el llamamiento y los dones que Dios nos ha dado. Amén. Bien, entonces yo miraba y analizaba, bueno, Dios cuando saca a Abraham de allá para mostrarle, era indispensable, era fundamental, porque ahí él no iba a conocer al Dios todopoderoso, al Dios de los cielos, al Dios que creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque allá le rendían culto a sus dioses. Entonces, si vamos a Daniel capítulo 2, ¿qué le dijo el Señor, el rey Nabucodonosor a estos personajes? Tráigame a los sabios, adivinos, caldeos. Entonces, ¿de dónde viene esta cultura pagana? De Caldea, ¿cierto? Y allá habían ¿qué? Sabios, habían adivinos, habían hechiceros, habían idólatras, y Dios tenía que sacar a Abraham de allá, porque no podía el Señor mostrarle lo que tenía para él, ¿cierto? Entonces
Vea qué tan importante, y por eso yo le doy gloria y alabanza a nuestro Dios, que Dios nos haya quitado el velo para poder conocer la mentira en la que estamos. Y la gente lo hace, porque todavía está el velo, dice el Pablo en Corintios, dice, ese velo le ha sido puesto. Dice, el Dios de este siglo, que hace referencia al demonio, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hermano, vea de qué estamos hablando. De la fe. Cuando no tenemos la fe puesta en el Dios de la Biblia, el Dios de este siglo enceguece el entendimiento de los que no creen en el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué finalidad? Dice el Señor que el demonio enceguece el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no quieren nada con el Señor, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, dice el Señor. Entonces, dele gracias a Dios de que Dios le haya resplandecido la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque es para un propósito, de que conozcamos su gloria y su poder y sus maravillas, independiente, hermano, de donde, hasta donde nos llegue el agua, de la situación en la que usted esté viviendo. No se preocupe, vamos a aprender aquí, vamos a avanzar para que el tiempo no se me vaya tan rápido. Entonces dice el Señor que tiene que apartarlo, dice el versículo 2, estoy en Génesis 12, dice, y haré de ti una nación grande, le dice el Señor, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué promesa le estaba dando el Señor a Abraham? Que si él se apartaba de esa tierra idólatra, esa tierra pagana, que rendían su adoración al culto de la luna, al culto del sol, y a todo lo que me habla la palabra, no le iba a bendecir. Entonces, para que Dios nos bendiga, tenemos que apartarnos, separarnos del mundo. El mundo pasa y sus deseos, dice la palabra del Señor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan yo los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces había una palabra, ¿cierto?, dada por el Creador. Entonces Abraham, dice la palabra, obedeció después de que fue llamado a salir al lugar que Dios le daría como posesión. Dice, en verdad él salió, ¿cierto?, sin saber a dónde iba. Porque dígame, o sea, eso ahí donde actúa en la vida de nosotros la fe, cuando nosotros creemos en algo que no vemos. Porque cuando usted le digan, vaya a tal lugar, pero usted no tiene directrices, no tiene nada, no tiene un guía, usted dice, pero ¿para dónde voy? Si me dijeron vaya a tal lugar. Aquí le dice el Señor a Abraham, si salió cuando escuchó la palabra sin saber a dónde iba, como viendo al invisible. Por la confianza que él depositó a Abraham en su Dios, vivió como residente temporal en la tierra de la promesa. Dice, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con sus hijos Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido. Vea, hermano, si Dios te ha dado una palabra, créala, porque Dios lo ha prometido. Y las promesas de Dios son ¿qué? Sí, y son amén. Por eso la canción que cantamos a veces, las promesas del Señor son siempre amén, 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 ¿cierto? Entonces, vea lo que nos habla el Señor aquí dentro de la vida de Abraham, que se llamó, dice, amigo de Dios. Y dice el capítulo 15, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham. Después de estas cosas, cuando Dios lo saca de allá de esa tierra pagana, dice, después de estas cosas vino palabra de Dios en visión, diciéndole, no temas, Abraham. Cuando Dios nos hace el llamamiento,
lo primero que el Señor infunde en nosotros es la seguridad, para que en nosotros no haya temor de poner por obra esa palabra que Dios te ha dado. No sé cuál palabra Dios te haya dado a su vida y a mi vida. No tengas temor. Le dijo, Abraham, yo soy tu escudo. Dice, y tu galardón, que era lo que nos hablaba Hebreos 11:6, que Él galardonará a aquellos que creen y le buscan. Y es imposible agradarle a Dios si no tenemos fe. ¿Cierto? Dice, yo soy tu galardón, Abraham, no tengas miedo, no tengas temor. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera, ¿qué? Grande. ¿Qué dice Apocalipsis? Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Cierto? Porque ese galardón es grande allá. Y dice, y respondió Abraham, Señor, viene la preocupación. ¿Qué me darás ahora que ando sin hijo? Entonces, ahí viene el propósito de Dios. Dios sabe la necesidad que tú tienes. No es ajena a Dios, ya Dios la conoce. Entonces, Dios sabía que de él, porque ya se lo había dicho, que de él iba a salir multitudes de gentes, naciones, reyes, sacerdotes, iban a salir de los lomos de Abraham. Entonces, ¿cuál es la preocupación a Abraham? Le dice el Señor, porque esa es la preocupación que hay en nosotros, Señor. ¿Cierto que sí? Dice, siendo que ando sin hijo y el mayor de mi casa es ese esclavo Eliezer el Damaseno. Entonces el Señor le dijo, vea, y esto es lo que vamos a trabajar. Y dice el versículo 5, dice, y lo llevó afuera y le dijo el Señor, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, Abraham, si las puedes contar. Y le dijo, así será, ¿qué? Tu descendencia. Qué precioso, ¿sí o no? Dice, así será tu descendencia. Y vea el versículo 6, que es la clave de aquí, de lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Dice, y creyó Abraham y le fue contado, ¿qué? Dice aquí la versión israelita mesiánica, dice, Abraham creyó en la palabra de Yahvé. Vea, hermano, no crea en cuentos chinos, crea en la palabra de Dios, no se soporte y no se base en filosofías y huecas sutilezas enseñadas por los hombres, en tradiciones de los hombres, sino que crea solamente en quién, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era tu garantía, hermano. Dice, Abraham creyó en la palabra de Yahvé y él se lo acreditó a como justificación. Entonces, cuando nosotros creemos esa palabra de fe que predicamos, mi amado hermano, déjeme decirle que Dios se lo acredita a usted como justificación. Porque eso lo dice la palabra. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, la fe depositada en el Señor y en su Hijo nos hace, ¿qué? Justo delante de Dios. ¿Estamos entendiendo? Bien. Después de analizar todo esto sobre la vida de Abraham, Dios me llevaba ahora a unos pasos importantes que nosotros debemos empezar a mirar sobre nosotros y cómo vamos nosotros a trabajar sobre ese fruto de la fe. Dios tiene que darnos, si nosotros nos sentamos a estudiar, si nosotros le dedicamos al Señor, si para nosotros no es importante tanto el mundo que el Señor, aparte del mundo, nosotros vamos a empezar a conocer, a saber cómo empezar a trabajar en mi fe, a desarrollar ese fruto de la fe. Hoy vamos a verlo aquí a través de la palabra, cómo usted puede empezar a trabajar en el desarrollo de su fe. Y primero, de lo que Dios me enseñaba cuando estudiaba esto, este ingrediente, este primer paso fundamental para trabajar en el desarrollo del fruto de la fe es el siguiente. Vamos a empezar a mirar cómo el Señor nos va a enseñar cómo empezar a desarrollar mi fe. Y ese primer paso
es orar en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, sea lo que sea, llámese como se llame la necesidad, hermano, vamos a aprender aquí que la oración es bastante importante. No la dejemos. No la echemos de menos, porque la oración es lo que nos va a ayudar, hermanos, a desarrollarnos en la fe. Vamos a verlo a través de unas citas bíblicas, que era lo que el Señor me llevaba. Dice, cuando dice la palabra orar en el poder del Espíritu Santo, unos por otros. Ahí va usted a empezar a desarrollar su fe. ¿Cómo empezar a trabajar en su fe? A desarrollarla, orar. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Hay cantidades de citas bíblicas donde nos habla el Señor sobre el orar, ¿cierto? Pero especialmente su vida se va a desarrollar en fe, en el creer, en el confiar, en el ser estable, en el ser leal, en el ser firme, en el ser constante, a través de la oración. Y dice, cuando hay necesidades a través de la oración, hermano, cuando se dice en la iglesia o en el grupo de la iglesia, oren por alguien, hermano, ahí nosotros estamos desarrollando nuestra fe. ¿Por qué? Dice necesidades de los hermanos o de nosotros mismos. Cuando se envía en el WhatsApp a alguien, yo entendía mucho y le daba gloria al Señor y lo entendí muy bien cuando la pastora nos ha enseñado, y es la cita que vamos a leer ahorita. Si nosotros no oramos cuando nos piden y cuando nosotros mismos necesitamos, estamos pecando contra Dios. Y nos vamos a quedar ahí enanos, no vamos a crecer en la fe. Entonces dice, y vendrá la respuesta de parte del Señor, y por ende su fe se va a aumentar cada día. ¿Por qué? Porque vimos que a través de esa oración entre grupo, unos por otros, Dios va a respaldar y Dios va a responder tan ligero que nosotros no nos vamos a percatar. Entonces, la cita que el Señor me daba es la que vamos a iniciar, es la siguiente. Judas, capítulo 1, versículo 20. Veamos lo que nos dice Judas, capítulo 1, versículo 20. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas 1:20 dice, bueno, pues leamos acá, dice 1:20 de Judas: pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe. La fe que nosotros tenemos en Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo la denomina la Biblia? Es santa, hermano, ¿cierto? Entonces, su vida la debe edificar sobre su santísima fe. Dice el Señor, orando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros oremos los unos por los otros, estamos edificando ¿qué? Nuestra fe. Se está edificando, se está fundamentando, está creciendo cada día. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Lo que dice la palabra. Pero ustedes, amados, amigos míos, lo habla la Kadosh israelita mesiánica, dice, amigos míos, ustedes se deben edificar, se deben exhortar cada día, edificar sobre su santísima fe, orando en el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros oremos, sea la necesidad que sea, la que usted esté pasando, la que de pronto mande por la iglesia, nosotros estamos llamados a orar. Y si usted no ora, mi amado hermano, pues su fe va a ser deble, su fe va a ser flaca, su fe va a ser débil, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra. Que debemos edificarnos en la santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿cierto? Y vamos a ver con unas citas que me traía el Señor que respaldan esta palabra, que de ahí en adelante el Señor me enseñaba y me mostraba los pasos importantes para cómo trabajar en mi fe.
¿Cómo hacer que mi fe se desarrolle como fruto? Porque estamos hablando del fruto, ¿cierto? El fruto, parte 10 dentro de la producción de Dios, el fruto de la fe. Entonces aquí el Señor nos va a enseñar cómo trabajar en mi fe. Ya vimos orando, ¿cierto? Clamando al Señor. Vayámonos a Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Qué nos dice la Escritura ahí en Efesios 6, verso 18? Dice la palabra del Señor así. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? ¿Solo hoy? En todo tiempo, dice, con toda ¿qué? Oración, mi amado hermano querido y precioso. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por quién, a ver. Ese clamor que tú haces, ese clamor, esa oración que tú haces, usted está desarrollando su fe y también está orando por todos los santos, por todos los hermanos. ¿Cuáles son los santos? La palabra santo, dice la Biblia, es el que ha sido apartado, separado, consagrado para una obra del Señor. ¿Cierto? Si usted y yo hemos sido separados y apartados, debemos orar con súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia por todos los santos, hermanos. No nos dice, pues sí, dice la palabra que debemos orar unos por otros, pero no nos dice tanto que oremos por los de allá afuera, sino por nosotros los santos, dice el Señor, por las necesidades que hay en la iglesia, en el pueblo del Señor. Amén, ahí se cumple la palabra, porque la batalla es contra nosotros, no es tanto con el que está afuera, mi amado hermano, es con nosotros, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra huestes, contra potestades, contra los demonios. ¿Cierto? Hay una batalla, hay una lucha por la cual nos tiene que llevar a orar los unos por los otros, especialmente y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, cuando nosotros entendamos que nuestra fe se va a desarrollar a través de la oración, dice Santiago capítulo 5 versículos 13 al 16. Santiago 5, y esta me parecía maravillosa esta palabra. Santiago, el Señor me traía, porque siempre que estoy en una situación, porque hermano, he vivido situaciones personales impresionantes, ataques impresionantes, y el Señor siempre me traía esta palabra. Vea lo que dice el 13 de Santiago 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y siempre que viene esa aflicción en mi vida, siempre que viene ese desasosiego, viene esa situación, porque hermano, lo viene en la vida de nosotros, no porque sigamos al Señor vamos a estar bien, no. Vamos a vivir situaciones, hermano, especialmente los que hemos sido llamados, y cosas por las cuales no las puede explicar la ciencia, no las puede explicar el médico, no las puede explicar nadie, lo que tú sientes y lo que tú tienes. Eso, lo único y la respuesta que se la dará es la palabra del Señor. Y por eso siempre cuando, vuelvo y le digo, cuando yo estoy en una aflicción que me siento, Señor, me viene la palabra de Santiago 5:13. ¿Está alguno entre ustedes afligido? ¿Qué debe de hacer? ¿Ponerse a llorar? ¿Ponerse a lamentar? No, hermanos. Dice, haga oración. ¿Cierto? ¿Qué debes hacer? Oración. Si usted se encuentra en un momento difícil, crítico de su vida, hermano, tome la palabra profética más segura. Porque yo lo he vivido, yo lo he experimentado en mi vida, hermano, y Dios me ha levantado así como cuando lo sacan a uno y le hacen ese rescate. Porque hay una lucha aquí espiritual, hermano, que esto no la puede ganar nadie más que Dios. No lo haga usted solito en su fuerza.
y no empiece a llorar, no empiece a lamentarse. Y es que si yo antes en el mundo tenía, ahora con Dios, vea, todo me sale mal. Y es que no, mejor no, hermano. El Señor, si usted tiene la palabra acá en su mente y si usted tiene la palabra en su corazón, ¿qué es lo que le va a venir cuando usted esté en momentos de aflicción? Haga oración, porque la oración... Y yo le digo, sí, Señor, entonces voy orando, Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, vea, no soporto esta situación, Señor, ayúdame porque no quiero terminar la carrera mal, Señor, ayúdame, fortaléceme, Padre, y ¡pum!, de una vez analiza uno el cambio, ve que la poderosa mano de Dios se mueve en la vida de nosotros. Entonces no se aflija, hermano, haga oración, porque es que cuando uno en la Biblia lo manda que haga, uno pone muchas talanqueras, ¿cierto? Pone uno muchos tropiezos, hermano. Entonces, ¿cómo quiere que la bendición de Dios venga si usted no obedece? Si yo no obedezco. Si la Biblia nos está diciendo que si usted se encuentra en un momento de aflicción, afligido, necesitado, angustiado, mas Jehová pensará en ti, dice el Señor. Amén. Dice, ¿está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Cante alabanzas al Señor. Como dice el Señor en su palabra, en Efesios 5, si no estoy mal, dice, cantar con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, alabando al Señor y dando gracias al Rey de Reyes. Entonces, si alguno está alegre, porque en momentos me he sentido con ese gozo, con esa alegría y me pongo a cantar al Señor, a alabar al Señor. Grande es el Señor, digno de suprema alabanza. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, dice el Señor. Pero recuerde que la alabanza no siempre hace referencia al canto. La alabanza, su mejor alabanza es la obediencia. Usted está obedeciendo al Señor y su palabra, de esa manera está alabando al Señor. Amén. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué debe hacer si estamos enfermos? Mi amado hermano, la Biblia lo habla y nos dice, y es muy enfática, y dice, si está alguno entre ustedes enfermo, ¿a quién debe de llamar? A los ancianos de la iglesia. Y cuando habla la Biblia ancianos, no se está haciendo referencia al viejito. Está haciendo referencia a los líderes que conocen la palabra del Señor, que tienen un alto conocimiento que Dios le ha permitido. Llámelos, los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y vea lo que va a hacer la oración. Por eso debemos orar los unos por los otros fuerte, porque a usted, a medida va desarrollando su fe, va orando y va recibiendo la respuesta de parte del Señor. Dice, y la oración, versículo 15 de Santiago 5, la oración de fe, ¿qué va a hacer? ¿Va a quedar lo mismo el enfermo? La fe con oración salvará al enfermo. Y además, si el Señor lo va a levantar de la postración espiritual en la que se encuentre, el Señor por medio de la oración lo va a levantar. No sé cuál es la postración que tengamos espiritualmente. Vea, hermano, Dios nos tiene prometido acá, si oramos, Dios nos va a levantar. Amén. Dice, levantará al enfermo, y dice, y si hubiere cometido pecados, ¿qué va a hacer? El Señor va a perdonar, va a vivir una vida de perdón en su vida. Dios lo va a perdonar. Llámese como se llame el pecado, sea grande, sea pequeño, sea rojo, sea lo que sea, Dios lo va a perdonar, porque a eso vino el Señor. No vino por los sanos, vino ¿por quién? Por los enfermos. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo? Dice, y confiésense sus ofensas unos a otros, oren unos por otros, que es lo que venimos empezando en este primer paso o ingrediente. Oren unos por otros, ¿cierto? Para que sean ¿qué? Sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Vea qué tan bonito. Vamos ahora sí con el siguiente, porque el tiempo me apremia. Estamos entendiendo, ¿no? Primera de Timoteo, antes de terminar, les leo Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Este es muy importante porque aquí también el Señor nos manda en Primera de Timoteo,
capítulo 1, verso 2 de la siguiente manera: les exhorto, hay una exhortación de parte del Señor y dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos, ¿quién? Los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y especialmente por esos hombres los que debemos orar, dice el Señor, son por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, nuestras autoridades, ¿cierto? No debemos nosotros de decir, independiente del gobierno, de cómo se esté moviendo, nosotros, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó fue a orar, no a criticar, ¿cierto? Dice el Señor, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos. Vea, ¿para qué lo hace el Señor? Y usa la oración hacia los reyes, gobernadores, para que vivamos, ¿cómo? Quieta y reposadamente en toda honestidad, hermano. Vea qué tan importante, qué tan fundamental la oración por nuestros gobernantes. Desde ponernos a decir cosas que son vacías delante de Dios, oremos por ellos, clamemos por ellos. Señor, no estoy de acuerdo, no, oremos. Clamemos, porque en medio de ese clamor Dios va a hacer, para que la finalidad que Dios busca es que nosotros recibamos el bien de Dios, que vivamos quieta y reposadamente, en toda honestidad y piedad. ¿Listo? Sigamos con el siguiente paso. ¿Cómo desarrollar su fe en el Señor? Lo vamos a ver que es por medio de las pruebas. Por medio de las pruebas vamos nosotros a desarrollar nuestra fe. Dice Romanos 5, versículo 1 al 5, la palabra del Señor dice así: justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Por qué fuimos justificados? Que era lo que leíamos de Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, se le acreditó, dice la K2, como a justificación, ¿cierto? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Hay un mediador, Cristo. El versículo 2 dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Vea, para que nosotros estemos firmes, con la confianza puesta en el Mesías, dice la palabra de Dios, fue por la entrada de la fe de Él. Dice, para que estemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Señor Dios. El versículo 3, y no solo esto, mi amado hermano, sino que también nos gloriamos en las pruebas. Si estamos en una prueba, si estamos en una tribulación, llámese como se llame, usted y Dios, yo y Dios, eso es personal. Dice, ¿cómo debe de ser nuestra actitud? Gloriarnos, gócese. Dice, sabiendo que la tribulación, ¿qué va a producir en la vida de nosotros? Un fruto del Espíritu Santo también, paciencia, ¿cierto? Y la paciencia, prueba, y la prueba, fe. O sea, lo que está haciendo el Señor en la vida de nosotros por medio de las pruebas, ¿qué está desarrollando? El fruto de la fe, la esperanza en el Señor, en el Mesías. Dice, y la esperanza que tú has depositado en el Señor, versículo 5, no avergüenza. Dice el Señor que si depositamos nuestra confianza en Él, en el día que Él venga, no seremos avergonzados. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado de parte de Dios. Vea qué tan bonito, ¿cierto? Cómo el Señor nos viene enseñando cómo trabajar en mi fe, cómo desarrollar en mi fe.
y es por medio de las pruebas. Otra cita que el Señor me daba, Santiago 1, versículo 1 y 2. Veamos lo que nos dice. Santiago 1, versículos 2 y 3, perdón. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces, ¿cómo debe ser la actitud de nosotros cuando nos hallemos en pruebas? Ay, es que otra prueba más. Ay, es que Dios sí es cansón. Otra vez probándome. No. Vamos a ver ahorita en unas citas de Job que Dios todos los días nos está probando. Así que no se sorprenda, porque la prueba de su fe es para que nosotros salgamos refinados como el oro, ¿cierto? Para que nosotros cada día nuestra confianza esté puesta en Jehová. Y dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo. Un sumo gozo en su vida tiene que haber, dice, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo, conociendo, entendiendo que la prueba de su fe, ¿la prueba de qué? ¿De la fe del vecino? No, es la prueba de su fe puesta en Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a producir? Paciencia, para que por medio de esa paciencia esperemos las promesas del Señor. Cierto que es otro fruto del Espíritu Santo, la paciencia que debe haber en nosotros en medio de las pruebas. ¿Listo? Entonces aquí Santiago es muy claro y nos está diciendo que debemos gozarnos, alegrarnos cuando estemos en medio de la situación, porque esa prueba, hermano, yo estoy seguro que va a desarrollar en tu vida paciencia, va a desarrollar su vida firmeza, amén, en las cosas del Señor, para que no se mueva. 1 Pedro 1:7, la palabra del Señor dice así: para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro. Su fe es mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. O sea, esa fe no es cualquier perico de los palotes, ¿cierto? Esa fe que tú tienes depositada en su Dios, dice la palabra, que es más preciosa que el oro, y que todo lo que dice Proverbio, cuanto se pueda desear, no se compara con ella. Dice: para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, al cual perecedero se prueba ¿con qué? Con fuego, mi amado hermano, sea hallada en qué? Se encuentre en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste ¿quién? El Todopoderoso, ¿cierto? Jesús en tu vida se ha manifestado en nosotros poderosamente en alabanza y gloria, por tener nuestra confianza puesta en el Señor, no en la fe de los demonios. Vea, era lo que yo le decía al Señor, y una vez un hermano aquí en la iglesia dijo algo en esta cita que vamos a leer. Leámosla, por favor. Job, capítulo 7, versículo 17. Y la palabra del Señor, dice así. Job 7, versículos 17 y 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Cierto? Y para que pongas sobre él tu corazón. ¿Qué somos nosotros, Señor? Malos que somos, perversos, engañosos, ¿cierto? Para que nos engrandezca, porque todos los días el Señor nos está engrandeciendo, díganos si no, y nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, ¿cierto? Y dice el versículo: y para que pongas sobre él tu corazón. El versículo 18: y lo visites. ¿Qué hace el Señor? Todas las mañanas el Señor va a venir a tu vida y a mi vida y nos va a hacer una visita. Manuel, Anita, Rosita, nos está visitando el Señor todas las mañanas. Dice: y lo visitas todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Dios nos está probando todos los días, y esto era lo que yo les decía. Un hermano le dijo aquí al líder, le dijo: pero es que todos los días nos tiene que probar el Señor. Claro que sí.
Todos los días, y a mí se me quedó esa palabra aquí, estábamos en una reunión de fundamentos bíblicos o en una enseñanza, no me acuerdo. Y el hermano, la pastora estaba hablando sobre las pruebas, sobre la fe, y le dio esta palabra de Job, y a mí Dios me traía hoy, qué bendición. Y entonces el hermano le respondió, pero todos los días, pastora, tiene que probarnos el Señor. Claro que sí, la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, ¿a quién le creo? ¿A él? No, porque dice todos los días, dice, y en todos los momentos para que los pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, Señor? Vea, la mirada de Dios, el ojo de Dios está en tu vida. No te apartes del Señor. No te apartes, mi amado hermano, del Señor, porque el ojo del Señor está sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. ¿Cierto? Dice, ¿hasta cuándo no apartarás tu mirada y no me molestarás siquiera hasta que trague mi saliva? Qué terrible, ¿sí o no? Estamos viviendo todos los días en ese tú a tú con el Señor. Impresionante todo lo que el Señor nos viene hablando. Continuemos. Job capítulo 23, ahí mismo, no se me vaya de ahí de Job. Job capítulo 23, versículos 10. La palabra del Señor dice así. Mas Él conoce mi camino. Dios nos conoce. Dios conoce tu camino, mi amado hermano. Dice, me probará y saldré como ¿qué? Como el oro. Entonces, esa prueba que el Señor está haciendo en mi vida de fe va a ser como el oro, más preciosa que el oro. Entonces dice, mas Él conoce mi camino. ¿Él conoce tu camino, Leticia? Dice, mas Él conoce tu camino y me probará y saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté, dijo Job. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Vea lo que nos dice. Hermosa palabra. Primera de Corintios 10, verso 13. La palabra del Señor dice así. No les ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. No es de lo normal, no es de lo natural que le haya venido esa tentación, esa prueba. Dice, pero fiel es ¿quién? Dios es fiel, mi amado hermano. Dice que no le dejará ser tentado, ser probado más de lo que usted pueda resistir, porque como nos hablaba el Señor en unas enseñanzas de los hornos, lo que metan al horno, Dios sabe, o el hornero sabe cuánto tiempo va a resistir, y si lo deja más, se daña, se quema. ¿Cierto? Dice, de lo que usted pueda resistir, Él te dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida, para que, dice el Señor, usted pueda soportar. O sea, Dios en tu vida y en mi vida tiene todo fríamente, como dice Chapulín. Calculado, hermano, a Él no se le va a quemar el pan en el horno, en la puerta del horno, como nos han enseñado. Dios sabe todo el guión de tu vida, todo su nacimiento hasta su muerte, hermano. Sabe el Señor. Amén. Entonces, Josué 1:9 le manda el Señor y le dice, esfuérzate, antes esfuérzate, mi amado hermano, y sea valiente. Dice el Señor. Le voy a leer Josué 1:9. Mira que te mando, mi hermano. Mira que te mando, dice el Señor, que te esfuerces. Mira que te ordeno que te esfuerces y seas valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, porque vea lo que vas a encontrar. Va a haber prosperidad en todas las cosas que tú emprendas y hagas. Amén. Segundo paso, tercer paso. Ya nos va terminando el tiempo. Tercer paso para usted desarrollar y cómo trabajar en su fe, dice, es oyendo el mensaje. Una de las cosas que yo me he dado cuenta y que he
aprendido de parte de Dios es oyendo el mensaje de la palabra de Dios, porque desarrolla una comunión íntima con el Señor, o sea, uno empieza a desarrollar el oído, que también es importante, que es lo que vamos a hablar ahorita, el leerla, pero que el oírla desarrolla, y es lo que yo me he dado cuenta porque yo descargo aquí en el celular la Biblia gramatizada, especialmente la Nueva Traducción Viviente. Yo la tengo descargada y en los momentos que estoy así desocupado la descargo rapidito para llevármela en medio del trabajo. Voy escuchando la Biblia gramatizada, y cuando el Señor va hablando es como el libro de Job, que lo he estado escuchando en la Biblia gramatizada y lo habla excelente, y se le queda a uno la palabra, hermano. Entonces cuando usted esté en una prueba, esté en una situación, le viene la palabra que usted escuchó. Vayámonos a Romanos 10:17. Está muy diciente esta palabra. Dice: y la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces, ¿por dónde va a venir la fe? Por el ojo también se ve, sí, pero por el oír. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Vea qué tan importante y fundamental en la vida de nosotros oír el mensaje de la palabra de Dios. Y ese oír, si no es acompañado, como vamos a leer Hebreos 4 del 1 al 3, de nada me sirve, hermano. Porque si yo oigo pero no ejecuto, no sucede nada en tu vida y vas a ser la misma persona que eres, con el cúmulo de problemas y situaciones en tu vida, porque hemos aprendido que el oír la palabra y el llevarla en ejecución va a traer un fruto en mi vida, ¿cierto? Voy a ser, como nos han enseñado, buena tierra o mala tierra, tierra entre llena de espinos y piedras y rocas, porque esa palabra no vino acompañada de fe. Hebreos 4, versículos 1 al 3. Vea lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: temamos, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en el reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Dice: porque también a nosotros, nos está hablando el Señor, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cada vez que tú oigas el mensaje del líder, del pastor, la pastora, del hermano, ¿qué le debes agregar a ese oír la palabra? La fe. Porque aquí dice muy claro: pero no les aprovechó para que tu vida tenga aprovechamiento y dé el fruto que Dios espera en ti, fruto de la fe. Dice: ¿de qué debe ir acompañada? De fe. Y dice: y no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo que hemos creído, pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas después de la fundación del mundo. Muy claro el Señor y enfático, ¿cierto? Cuando no oyó el pueblo de Israel la palabra, por no ir acompañada de fe, no entraron en el reposo. Y el reposo era Cristo. El reposo es Cristo. El descanso es Cristo. Amén. Mateo 13:22, por favor, ya para ir finalizando. Mateo 13:22. La palabra del Señor dice así: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué van a hacer?
van a ahogar la palabra y se va a hacer que no dé fruto. ¿Cierto? Entonces ese oír tiene que ir acompañado de fe. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no se conforme con esto. Agréguele su confianza a esa palabra que Dios te dio a usted. Por ejemplo, yo les he dicho en varias oportunidades que a mí Dios me ha dado muchas palabras, ya las tengo escritas. En la casa, aquí en la entrada, aquí, en todo lugar. Las palabras que Dios me ha dado en momentos de que estoy laborando, en los momentos de aquí de la iglesia, cuando estamos congregados, Dios me da la palabra. Dios también te ha dado una palabra, hermano, ¿cierto? Pero esa palabra no le aprovechará si no está acompañada de creer, de que usted confíe en ella. Y Dios me dio una palabra en el 2020, plena pandemia. Mira que te he puesto una puerta abierta, la cual nadie te podrá cerrar. Aunque tengas poca fuerza, no has negado mi palabra, pero has guardado mi nombre. Amén. Y muchas otras que me ha dado el Señor en momentos de ataque, cuando me accidentó el carro, también me dio una palabra el Señor. Aunque se hayan levantado contra ti para hacerte mal, mira que en los que están en la haz de Jehová, Dios te ha protegido y te ha guardado. Amén. Entonces, no sé, mi hermano amado, cuál palabra te ha dado Dios, póngala en ejecución. ¿Listo? Para terminar, cuarto paso a desarrollar en la fe es leer su palabra. Por eso la lectura es importante también. Lea la palabra porque va a empezar a desarrollar ese fruto de la fe. Hechos 8:28. Vamos a leerlo rápidamente para terminar. Hechos 8:28 dice la palabra del Señor así. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, Felipillo, y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó lo que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, vea lo que le dice: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, abre la boca, hermano, porque Dios te la va a llenar para que proclame las buenas nuevas. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Cristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿en qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: vea, ¿qué es lo que llevó a que el eunuco creyera en la palabra? Cuando la lees, hermano, cuando tú la lees, lo lleva a que crea en la palabra. ¿Qué le dijo el eunuco a Felipe? Le dijo Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Sí o no? Vea qué bonito lo que nos enseña el Señor. Leyendo su palabra es de esa forma, de esa manera vas a desarrollar su fe. Josué 1:8, ahí lo leíamos ahorita. Josué 1:8. La palabra del Señor dice así, ya como que nos cogió la noche. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar, ¿qué? Tu camino, y todo te saldrá bien. Entonces el Señor es muy claro: si meditas de día y de noche en este libro de la ley, lo lees, lo practicas, ¿qué viene para tu vida? Bendición y prosperidad de parte del Señor. ¿Qué bendición, sí o no? Listo, hasta acá. Yo creo que ya no me alcanza el tiempo, tenía otras 2 citas bíblicas, pero hasta aquí. Vea todo lo que el Señor
nos ha enseñado por medio de este fruto de la fe. ¡Qué maravilloso! Éxodo 24:7 para que lo lean en sus casas, y Deuteronomio 17:19, dentro del cuarto paso para desarrollarme en la fe es leyendo su palabra. Amén. Oremos a Dios y démosle gracias al Señor. Deuteronomio 17:19 y Éxodo 24:7. Amén. Pongámonos de pie, mis amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado en esta noche. Ha sido de gran bendición la palabra que todos los días aprendemos de parte de Dios, porque no es en vano, hermano. No es en vano, es para provecho si la acompañamos de fe. Gracias, bendito Dios y Padre Celestial, por esta noche, por tu palabra, por tu enseñanza, por su instrucción dada en este momento. No soy yo, Señor. Soy un instrumento de barro, Señor, en tus manos, para que la excelencia tuya, Señor, sea para ti y no para nosotros, para que la gloria y la alabanza se la lleve tú, Señor. Gracias, bendito Dios, porque solo somos instrumentos portadores de su palabra, embajadores, como dice el Señor, del Señor, representantes del Señor, como si el Señor rogase por medio de nosotros, dice el Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor. Hoy hemos aprendido, Señor, cómo desarrollar ese fruto de la fe, Señor. Cómo vemos en su palabra que esa fe, si la acompañamos con el practicar la palabra, con el ponerla por obra, se hará viva en la vida de nosotros, Señor. Vimos el primer paso, Señor, de cómo trabajar en la fe, Señor, y es orando, exclamando los unos por los otros. Ahí vamos a desarrollar nuestra fe. También es por medio de las pruebas que tú tengas y yo tenga, vamos a desarrollar nuestra fe. También, Señor, aprendimos que oyendo su palabra día y noche en los devocionales, en su lectura personal, en los cultos, vamos desarrollando nuestra fe, Señor. También, por último, vimos que a través de su palabra, Señor, este personaje eunuco, Señor, creyó en el Señor Jesucristo, porque Felipe le leía el pasaje de Isaías, Señor, que hablaba del Mesías, lo llevó a aceptar al Señor en su corazón. Gracias, bendito Dios, por esta palabra dada en esta noche. He cumplido con tu voluntad, Señor. Gracias. Ahora ayúdanos a llevarla por obra, Señor. A llevarla en práctica en nuestra vida. Danos paz en esta noche y guárdanos en completa paz. Y así mismo podamos dormir. Oro por mis pastores Elsa Sala, Luis Pinto. Oro por todos los hermanos de la iglesia en Bogotá, Medellín, Piedecuesta. Por todos, Señor, guárdanos y cuídanos de todo lo que se pueda acontecer en esta noche, Señor. Cuídanos de todas las manos del adversario, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Norita, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.